misticismo detrás de la bruja. La palabra bruja es de etimología desconocida. No se conoce con exactitud su origen, pero su primera aparición documentada se remonta al siglo XIII. Su forma más primitiva sería bruxa, de gallego-portugués, o bruixa, del catalán. ¿Qué hay dentro del misticismo de la bruja? ¿Desde cuándo existen? ¿Son reales? ¿O puro cuento de folclore? ¿Qué tipos de bruja existen? Si existen las brujas, ¿existe la magia? La historia es tan antigua como la existencia del hombre. Para hablar de las brujas, debemos de hablar de la magia. La identificación de la magia existe desde tiempos remotos, pero el reconocimiento de esta a la herejía fue un proceso gradual. La creencia de la brujería está documentada desde épocas muy remotas. Fue a partir del siglo XIII, en Europa, cuando la idea se convirtió en un movimiento negativo y empezó la obsesión por la persecución organizada por la Iglesia. Pero la Iglesia no fue la única culpable de esta masacre. Durante la Inquisición, los tribunales tuvieron un grado mayor de autonomía. Su finalidad era investigar, inquirir sobre la presencia de herejías que eran vistas como un peligro social. Muchos confesaban como herejes para ser juzgados por tribunales eclesiásticos, ya que eran menos crueles que los civiles. En los tribunales religiosos, si se confesaba a alguien como arrepentido, podía quedar en libertad. En cambio, en los civiles, se les torturaba y mataba sin excepción. Hay evidencias históricas que muestran mucha más racionalidad en los procesos de la Inquisición durante la Edad Media que en la brutalidad que vivieron los países de Europa en los comienzos de la Edad Moderna. La famosa herejía surgió gracias a varios factores sociales, pero el más importante es el catarismo, un movimiento herético en amplias zonas del continente, sobre todo en el sur de Francia. Los cátaros pertenecían al movimiento religioso que se propagó en la Europa occidental a mediados del siglo XI al siglo XII. Este afirmaba una dualidad creadora entre Dios y Satanás. Predicaba la salvación mediante el ascetismo y el rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. La Iglesia Católica consideró estas doctrinas como heréticas. Para reprimirlos, la Iglesia de Roma puso a punto una institución de gran poder, la Inquisición, que con el tiempo se encargaría de controlar a quienes realizaban prácticas mágicas. Pero el rechazo hacia la magia y la llamada del nacimiento de la herejía se remonta al año 429 después de Cristo, cuando se promulgó el Código Teodosiano, compilación de leyes vigentes en el derecho romano. Una de esas leyes por primera vez se promulgaba en contra de la magia. En el año 534 después de Cristo, el segundo Código de Justiniano prohíbe consultar a los astrólogos y adivinos por ser una profesión depravada. El Concilio de la Odisea, entre los años 363 y 364 después de Cristo, promulga el Canon 36, la excomunión de todo aquel que practique la brujería, la adivinación, la astrología o la magia. Una víctima de estas persecuciones fue Juana de Arco. Juana de Arco fue condenada por los clérigos. Durante su juicio como bruja, se le acusó de vestir como hombre y escuchar voces de origen demoníaco. Fue condenada y quemada en la hoguera por hereje. Murió en 1431 y fue hasta 1920 que fue declarada santa por el Papa Benedicto XV. El libro Martillo de las Brujas fue publicado en Alemania por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este tratado es el más importante en el contexto de la persecución de las brujas, ya que se difundió por toda Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. El Martillo de las Brujas presenta la brujería como una secta diabólica que hay que exterminar. El libro afirmaba que no creer en brujas era un delito equivalente a la herejía. Entre los siglos XV y XVIII fueron condenados alrededor de 60.000 personas como supuestos adoradores de Satanás. Miles de ellos fueron condenados falsamente y murieron en la hoguera. Las peores persecuciones se presentaron en Alemania entre los siglos XVII y XVIII, con un aproximado de 30.000 personas. La magia blanca no implica seres malignos y tiene como única intención el hacer el bien. Nunca,
pero nunca perjudica a nadie. Las energías que utiliza son benéficas y están presentes en el universo. Pero así como hay magia blanca, hay magia negra, vudú y otras tantas magias. Su estudio se puede abordar desde varias perspectivas, lo que nos lleva a la brujería. El estudio de la brujería se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos con numerosas interpretaciones. En la teología, se define como arte de hacer mal a otros con poder del demonio, presentando una clara diferencia con la magia que se conoce hoy en día, que pretende interpretar las energías de la naturaleza y tomar en las manos los propios deseos. En la actualidad, una bruja que trabaja con magia blanca medita con frecuencia y no solo cuando realiza un trabajo mágico. Meditar le permite limpiar su mente y su espíritu. Sus herramientas son el uso de velas, inciensos, cuarzos o hierbas. Pero esta realidad sobre el trabajo que hace una bruja ha cambiado a lo largo de la historia. En la Biblia, Levítico 20:27, Deuteronomio 18, del 11 al 12, se desglosa que la principal actividad de estas brujas era la necromancia o invocación de los muertos. En el primer libro de Samuel, Samuel 28, del 1 al 25, se relata la historia de la bruja de Endor en la forma de estirges, como temibles criaturas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés, a la que Saúl, contraviniendo sus propias leyes, recurrió para invocar al espíritu de Samuel antes de una guerra con los filisteos. En el Antiguo Testamento, el Éxodo prohíbe la brujería y se establece que debe ser castigada con la pena de muerte. A la hechicera no la dejarás que viva. Éxodo 22:18. En la mitología griega se conoció a Circe, la bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. Así era también su sobrina Medea, hechicera vengativa que descuartizaba a sus víctimas. Con estas historias, el mundo antiguo dio a conocer una serie de figuras retóricas que en los siglos siguientes serían asociadas a las brujas como algo negativo. Sin embargo, no fue hasta comienzos del Renacimiento que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchos países. Forman parte de la cultura popular y no siempre está relacionada con lo demoníaco. Poco a poco, se ha eliminado este prejuicio de señalar que la brujería está por instinto ligado al demonio. La brujería en la actualidad se relaciona con el uso de la magia y el poder de la mente que tiene una persona y cómo saber usar esta energía a su favor. La mente es el primer canal de la magia. La bruja no tiene una escoba en mano y te envenena para darle tu alma a Satanás. La bruja moderna es una mujer sabia, una fuente de poder y una fuerza de la naturaleza. Ella toma su voluntad y la ejerce sobre sus condiciones. Crea una unión con la madre naturaleza, la divinidad y el espíritu para crear energías positivas en el universo. Para algunas, ser bruja es una práctica sagrada y espiritual. Para otras, es una declaración política, una forma de vida o un sistema de creencias. Y para otras, ser una bruja es su religión. Algunas formas de brujería tienen una base histórica, otras se transmiten a través de prácticas culturales, de madre a hija, de generación en generación. La historia de la brujería como la conocemos ha venido cargando en su espalda un miedo impuesto por el poder patriarcal por más de 3000 años de antigüedad. Por supuesto que la brujería, como cualquier rama de la ciencia, contiene algo bueno y algo malo, pero conocer la historia sobre la brujería es reivindicar el sentido de su palabra.